Hola queridos hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este tiempo de la palabra del Señor. Le damos la bienvenida como siempre a nuestros amigos y hermanos de otras congregaciones que nos acompañan. Estamos desarrollando la serie titulada La unción de Cristo, basada en el pasaje de Lucas capítulo 4, versículos 17 al 19, en donde el Señor Jesús, luego de haber sido bautizado y haber sido llevado por el Espíritu al desierto, va a este lugar, a una sinagoga, lee un rollo y lee justamente el pasaje de la unción del Mesías. Y el Señor Jesús se lo adjudica y dice que esa profecía se había cumplido en su persona. Lo vemos a lo largo de todo su ministerio como la unción de Cristo, la unción que residía sobre él, lo acompañaba y generaba todo lo que estaba profetizado. Por eso hemos visto también en las prédicas anteriores que la unción del Cristo era para proclamar buenas noticias a los pobres, a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Y hoy vamos a ver a poner en libertad a los oprimidos. Es por eso que les invito a que podamos meditarlo y entender y dejar que el Señor nos hable también. ¿Por qué? Porque la unción de Cristo está sobre la iglesia. La unción de Cristo está sobre nosotros y tiene los mismos propósitos. Vamos a verlo. La palabra utilizada para definir oprimidos es la palabra griega trauo y significa, y escuche bien, desmenuzar, herir, triturar, quebrantar. Por eso es que cuando leemos este pasaje en distintas versiones y aún en la versión original en hebreo, vamos a encontrar que también dice que es para vendar los quebrantados de corazón o sanar a los quebrantados de corazón. Está directamente relacionado porque oprimir implica el quebranto, la herida, el triturar, el desmenuzar. Y en este mundo, hermanos, ¿cuántos no hemos pasado por lo mismo? Hemos vivido opresiones y hay mucha gente viviendo opresión. Gente que ha sido desmenuzada, herida, triturada, quebrantada. Gente que viven en ese quebranto, con esa herida. Viven con un sufrimiento constante que a veces hasta se le transforma en una prisión, como lo vimos también en Libertad a los cautivos. Son muy similares, pero aquí estamos hablando de lo que una persona vivió, cómo la hirieron quizás en su infancia o en algún momento de la vida. Abusaron de esa persona de la manera que haya sido, le provocaron profundas heridas en sus corazones. Tienen un quebranto que no lo pueden solucionar. Estas heridas también generan sentimientos que no ayudan para nada, como el rencor, el enojo, sentimientos de impotencia, de inferioridad. Viven frustrados, tienen miradas negativas de la vida, tienen temores, sienten vergüenza, han sido desalentados y hasta piensan en la muerte. Por eso, mis hermanos, hay mucha gente quebrantada, hay mucha gente oprimida en su mente y en su corazón por lo que han vivido. Mis hermanos, la unción de Cristo es para traer libertad a estos oprimidos, porque esta opresión no es que sucedió y después cesó. La herida, el quebranto, es como un verdugo presente todo el tiempo y necesitan ser libres de ese verdugo. Quiero en este día analizar
un caso de la Escritura en donde el Señor Jesús trata con alguien que a mi entender es oprimida. Es una mujer oprimida. Y es el texto que vamos a encontrar en el famoso capítulo de Juan, capítulo 4. Allí nos vamos a encontrar, y ya sé que ustedes están pensando, en la mujer samaritana. Vamos a leerlo y vamos a ir viendo por qué pienso que es una mujer oprimida y que necesita esa libertad. Juan capítulo 4, versículos del 3 al 7 dice: Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria, así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí, junto al pozo. Eran casi las 12 del día. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Bien, la palabra nos dice que yendo Jesús a Galilea, le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. Esa palabra necesario es muy importante. ¿Por qué? Porque a este tiempo Jesús, en los tiempos de Jesús, los judíos y los samaritanos no se hablaban para nada. Al contrario, había un gran odio de parte de los judíos hacia los samaritanos. Tanto así que los judíos evitaban pasar por las tierras de Samaria. De hecho, a veces cruzaban el río Jordán, se iban por la orilla del río Jordán, subiendo hacia el norte, hacia Galilea, pero por tierra de gentiles. Y luego volvían a cruzar el río para entrar a la provincia de Galilea, para no tener que pasar por Samaria, que era un camino mucho más corto. Y cuando alguno determinaba pasar por Samaria, no hablaba con nadie, no le dirigía la palabra a ningún samaritano. Había un gran desprecio. Jesús, dice la palabra aquí, le era necesario. Le era necesario pasar por Samaria. La palabra utilizada allí es la palabra griega dei, que es una palabra activa que se puede traducir como que tenía la obligación de pasar por allí. Jesús podría haber hecho lo mismo que todos los demás, haber ido por un camino más largo, haber evitado pasar por esa tierra, pero la palabra nos dice que a él era necesario, que él se sentía obligado a pasar por allí. ¿Y por qué? Justamente porque en el pozo de Jacob, donde él, cansado del camino, se detuvo y estaba allí, vino una mujer a las 12 del día. Una mujer con la cual entabla una charla que en un principio se tornó un poco difícil, dura, pero poco a poco esa charla comenzó a dar sus frutos. Pero esta mujer vino a las 12 del día. Y eso no es un dato menor, porque esta mujer, generalmente todos los de Samaria, venían temprano a la mañana a buscar agua para evitar el calor. Sin embargo, esta mujer quería evitarlos a ellos, a sus conciudadanos. ¿Por qué quería evitarlos? ¿Por qué ella prefiere ir a las 12 del día, donde el sol pegaba más fuerte, donde el sol quemaba, donde había calor, mucho calor, y el pozo de Jacob estaba retirado, es decir, no estaba allí en la ciudad, estaba en las afueras? ¿Por qué esta mujer decide ir ahí a esa hora y evitar a toda esa gente? ¿Qué había en ella que prefiere tomar todo ese calor y evitar a la gente? Más adelante vamos a ver en la charla que Jesús tiene la razón. Jesús le dice así, vamos a leerlo en Juan capítulo 4, versículos 16 y 17. Jesús le dijo: ve a llamar a tu marido y luego vuelve acá.
La mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Aquí nos encontramos con la razón de por qué esta mujer quería evitar a la gente. Esta mujer estaba cargando con un testimonio que la avergonzaba. El Señor Jesús le dice, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Es decir, que había tenido 5 maridos legales, y con el que ahora estaba no había formalizado un matrimonio legal. Estamos hablando de 6 hombres en su vida. Y hablamos esto en un tiempo y en una cultura que no es como la nuestra. Hoy en día, en nuestro tiempo y en nuestra cultura, que una persona haya tenido muchas historias amorosas o de relaciones, pareciera ser normal, no significa que esté bien. Pero en los tiempos de esta mujer, en los tiempos del Señor Jesús, en Samaria, esto no era común. El casamiento era algo serio, era respetado, no era común, se hacía todo muy de una manera que tenía que ser honrosa. Sin embargo, nos encontramos con esta mujer que había tenido un matrimonio y luego se divorció, otro matrimonio y luego se divorció. Quizás alguno de sus maridos había muerto, no lo sabemos, pero 5 maridos y un actual que no era su marido. Algo sucedía con esta mujer. 5 maridos que para casarse con ellos lo hizo legalmente, y para divorciarse también había que hacerlo legalmente, si no, no se podía casar de nuevo. 5 matrimonios que podríamos decir fueron un fracaso. Un fracaso. Ella, yo creo que estaba llena de vergüenza y posiblemente de inseguridades, y por eso no había formalizado con el actual. ¿Qué provocó un casamiento y rotura? Un casamiento y rotura, y así con todos. ¿Qué provocó que sus matrimonios no prosperaran? ¿Qué provocó que esos hombres o ella misma haya decidido terminar con el matrimonio? Como dije, quizás en algún caso la muerte separó, pero no en todas. Porque esta mujer lo intentó una y otra y otra y otra vez. ¿Qué pasaba? Que sus matrimonios no funcionaban. ¿Qué vacíos habían en su corazón? Porque podríamos decir que una vez pudo irle mal, pero 5 veces. Y una 6ª más, que no sabemos si va a funcionar. No sabemos mucho acerca de esta mujer. Solo sabemos estos datos. Pero definitivamente sí podemos asegurar que su corazón estaba sediento de amor, de valoración, de plenitud, y no lo había podido encontrar. No sabemos nada acerca de sus heridas. Quizás en el pasado la hirieron mucho. De hecho, cada uno de estos matrimonios sumó heridas. De seguro 5 matrimonios fracasados y una 6ª relación habían generado una valoración de su vida por parte de los demás que no era buena. Y en esa situación, cuando se viven estas cosas, cuando
ya la fama, porque esto generó una fama delante de las demás personas por las cuales ella quería evitar todo eso, esa fama en base a fracasos y a heridas, esa fama comenzó a aislarla, comenzó a generarle enojo, amargura, resignación, dolor. ¿Qué es lo que pasa con muchas personas que puedan vivir situaciones similares? Muchas personas pueden estar en la misma situación que esta mujer al día de hoy, porque muchos han sabido y han vivido una frustración, un fracaso, y viven arrastrando heridas y dolores, enojos, que los llevan a tomar actitudes de aislamiento, actitudes que manifiestan su amargura. En algunos casos se resignan y en otros casos cargan con dolor o con enojo. Hay muchas personas así, y allí está el quebranto, allí está la opresión, porque muchos quieren salir de allí, pero no saben cómo. No saben, no lo soportan, pero no saben cómo. Esta era la razón por la que el Señor pasa por Samaria. Esta mujer en ese estado de opresión era la razón por la cual el Señor se vio obligado a pasar por allí para ayudar a esta mujer, para que la unción que estaba sobre él tocara a esta mujer y le diera sanidad, le diera salvación, le diera libertad de esta opresión que ella estaba viviendo. Toda la charla inicial que nos hemos saltado hasta el versículo que leímos hace un momento, toda la charla inicial de Jesús hacia esa mujer acerca del agua era una charla en la cual el Señor le estaba haciendo un ofrecimiento para que sea llenado su vacío y pudiera saciar su sed. Vamos a leer los versículos en los cuales el Señor le hace este ofrecimiento. Le dice en Juan capítulo 4, versículo 10, Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Y también leemos en 4 versículos 13 al 14. Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Hermanos, esto es muy profundo. Jesús le está ofreciendo a esta mujer saciar la sed de su alma, la sed de su corazón. ¿Por qué? Porque las heridas, el quebranto, provoca una sed de aceptación, una sed de valoración, una sed de plenitud, una sed de amor, una sed de contención, una sed de atención. Y Jesús le está ofreciendo a esta mujer lo que va a hacer que todo eso sea satisfecho. Le está ofreciendo esa agua de vida que va a saciar toda esa sed. Y esa sed que esta mujer tenía y la que la había encerrado en una prisión de opresión, Jesús estaba a punto de abrir las puertas para sacarla de allí. Porque Jesús le está diciendo que Él es quien puede suministrarle esa sanidad, esa llenura, esa plenitud, esa aceptación
que Él puede suministrar el agua que va a traer todo esto que ella tanto estaba esperando y que la había buscado seguramente en lugares donde no eran la fuente correcta. Jesús habla del agua que Él da y que sacia toda sed. Y vamos a leer en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, que dice lo siguiente: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Jesús se refirió al Espíritu que recibirían los que creyeran en Él. El Espíritu aún no había venido, porque Jesús aún no había sido glorificado. Aquí Jesús deja en claro que esas aguas que sacian, que llenan, que traen plenitud, que sanan, son la presencia del Espíritu Santo. Es decir, la unción misma del Cristo. Toda herida, todo dolor, toda frustración generan un vacío, generan sed, y muchas veces se recurre a llenar esos vacíos y a saciar esa sed en lugares donde no se puede. Pero el Señor Jesús dice: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. El Señor Jesús le dice a la samaritana, y en ese momento de esa charla con tantas analogías entre lo espiritual y lo material o terrenal, Jesús le dice: mira, mujer, quien beba de esta agua va a seguir teniendo sed, va a volver a tener sed. Y con eso el Señor estaba diciendo implícitamente que todo lo de esta tierra no sacia una sed definitivamente. Todo lo que hay en esta tierra sacia la sed de nuestra alma de manera parcial, pero tarde o temprano nuestra alma volverá a tener sed. Sin embargo, el Señor Jesús le está ofreciendo a esta mujer el agua que saciaría su sed definitivamente. La mujer samaritana había buscado saciar su sed, pero en el pozo equivocado. Por eso que su sed de amor, de aceptación, de valoración, de compañía, la buscó en el pozo de tener a un hombre en su vida. Pero ninguno de esos hombres pudo saciar definitivamente esa sed. De hecho, estaba probando con un sexto hombre. Y allí nos damos cuenta que esta mujer realmente en su interior tenía un vacío grande, una sed grande de amor, de valoración, de compañía, de aceptación, de contención, pero una sed que no había podido ser saciada. Una sed que le había provocado heridas en su momento, dolores y amarguras, y nunca había podido ser saciada. No sabemos cuántos años llevaba en esa condición. No sabemos la edad de esta mujer, pero sabemos que tenía muchos intentos de haber saciado la sed de su corazón. Como sucede hoy en día, mis hermanos. ¿Cuántas personas están buscando saciar la sed de sus almas, de sus corazones, en personas, e intentan con uno, con otro y no pueden encontrar esa plenitud? No pueden encontrar saciar esa sed, llenar esos vacíos que sanen realmente. Mucha gente herida está en esa búsqueda de saciar esa sed, de llenar esos vacíos, pero no logran. Y como no logran encontrar quien los sacie
quien llene, esa herida abierta seguirá allí provocando vacíos y sed. Pero el Señor Jesús, cuando nos encontramos con Él, satisface todas las áreas. No le cargamos a una persona la responsabilidad de saciarnos, de hacernos plenos. No le cargamos a una persona el que sea quien sane mi herida, porque eso hacen muchos. Cuando nos encontramos con el Señor Jesús, es Él quien trae sanidad, saciedad. Es Él quien trae plenitud. Él se encarga de sanarnos. Amados hermanos, hay tanta gente. Yo sé que quizás tu vida encontró a Jesús. Encontraste al Señor. Quizás tengas un testimonio de cómo Él vino a llenar tu vida, a hacerla plena. Quizás has encontrado al Señor, pero no has encontrado todavía la saciedad. Pero eso implica que vayas más al Señor. Porque si recordamos el pasaje anterior, el agua que el Señor da es la presencia del Espíritu. El agua que sacia es la presencia del Espíritu. Nadie va a encontrar saciedad y llenura de su vacío fuera de Dios, fuera del Señor, fuera de su Espíritu. Nadie. El autor C.S. Lewis, aquel autor de las Crónicas de Narnia, dice lo siguiente en uno de sus tratados: si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Me encanta esta frase. Si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo lo puede saciar, lo puede satisfacer, entonces la explicación más factible, más probable es que fui hecho para otro mundo. Y sí, mi hermano, sí, mi hermana, fuimos hechos para un mundo que no es este mundo. Fuimos hechos para un mundo en el cual no había heridas, no había muerte, no había dolor, no había angustia. Todo eso lo provocó el pecado, la desobediencia, la muerte que entró, las tinieblas que se apoderan de esos derechos para traernos a nosotros. Todo eso, amargura, dolor, muerte, tristeza. Mis queridos hermanos, no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos al otro, aquel que el Señor había diseñado. Porque en el diseño del ser humano está el que nosotros tengamos una relación correcta e íntima con Dios. Porque es Dios quien nos sacia. Es Dios quien nos satisface. Es Dios quien nos hace libres y nos sana. Nada saciará nuestra sed, nada llenará nuestros vacíos, solamente Dios. Y cuando ese vacío es llenado, las heridas son sanadas, las frustraciones son dejadas atrás, el dolor se va, hay nueva esperanza. Eso produce el agua de Dios. Por eso quiero leerte algunos pasajes acerca del agua de Dios, como es presentada en la Biblia, que es la presencia del Espíritu. Así que vamos a leer estos pasajes. Ezequiel capítulo 47, 9 dice: todos los seres vivos que naden por donde entra la corriente vivirán. Habrá muchísimos peces que por haber desembocado allí esta agua recibirán salud. Todo lo que entre en este río vivirá. Aquí Ezequiel nos está hablando del río que nace en el trono de Dios, en el templo de Dios, y que este río comienza a tomar profundidad. Y dice que
todo lo que entre en este río vivirá. Es decir, que Dios tiene planes de vida para nosotros. Y si nosotros nos sumergimos en el río de Dios, en el río de su presencia, de su Espíritu, viviremos. Porque ese es el plan de Dios. Isaías capítulo 44, versículos 3 y 4 dice: y voy a derramar aguas sobre el desierto y ríos sobre la tierra seca. Y también voy a derramar mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Así ellos crecerán entre la hierba, como crecen los sauces a la orilla de los ríos. Aquí nuevamente vemos la figura del agua, pero Isaías nos dice que donde esta agua llega, tierra seca, desiertos, los convierte en lugares donde crecen plantas, árboles. Y dice, de la misma manera le decía Dios a Israel: voy a derramar mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Los voy a hacer revivir, los voy a vivificar. Porque el agua de Dios, que es la presencia del Espíritu, provoca esa vida, ese revivir. Isaías en el capítulo 41, versículo 17 al 18, dice: los afligidos y menesterosos buscan agua y no la encuentran. La sed les seca la lengua, pero yo, el Señor, los he escuchado. Yo, el Dios de Israel, no voy a desampararlos. Abriré ríos en los montes y manantiales en medio de los valles. En el desierto abriré estanques de agua y manantiales en la tierra seca. Hermoso pasaje donde se habla de los afligidos y menesterosos, como estamos hablando aquí, de aquellos que han sido oprimidos. Dice, ellos tienen sed, buscan agua para poder saciar lo que están viviendo internamente. Y el Señor dice, yo los he escuchado, yo voy a ir por ellos, no los voy a desamparar. Y Él habla en este pasaje que la solución es el agua. Abriré ríos en los montes, manantiales en medio de los valles. Abriré estanques de agua y manantiales en tierra seca, en los desiertos, y podrán beber. Hermanos, el agua está a nuestro alcance, porque la palabra leíamos hace unos momentos que dice que todo aquel que cree en el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior brotará una fuente de vida que salta para vida eterna. El agua está al alcance. La iglesia es portadora de esa fuente de agua de vida eterna. Y es por eso que tenemos que ir a la gente, a los oprimidos, con la unción de Cristo, para que beban el agua que el Señor ya nos ha dado y que quiere que demos a otros. La historia de la mujer samaritana que estábamos viendo nos sigue narrando que luego de esa charla vino un momento de profundidad donde vemos cómo hablan acerca de la adoración. Y poco a poco vemos cómo el Señor se va revelando a esta mujer hasta que llega a este versículo. Leámoslo juntos. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Esto es hermoso, hermanos. Jesús no se había revelado de tal manera a nadie. No le había dicho a nadie directamente que Él era el Mesías, el Cristo. De esta manera Él se está identificando con la unción de Dios sobre su vida. Esa unción que traía sanidad justamente para esta mujer. Imagínense lo que significó para esta mujer que el Cristo la haya aceptado y también le haya revelado que Él era. Esto es valoración, esto es aceptación, todo lo que ella estaba necesitando. Lo que ocurre después
que esta mujer corrió a la ciudad, comenzó a hablarle a todo el mundo de esta experiencia, de lo que había vivido con el Señor. Y esto generó que muchos quieran ir a verlo. De hecho, fueron a buscarlo. Vamos a leer el pasaje allí, Juan 4, 39 al 42. Dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El testimonio de la mujer provocó que buscaran a Jesús. Y lo buscaron y le pidieron que se quedara allí con ellos. Y lo escucharon y creyeron. Pero me gusta ver esta parte de este versículo donde le hablan a la mujer. La mujer estaba allí en el grupo. Ya no tenía vergüenza ni evitaba a la gente. La mujer estaba allí y le hablan. Aquellos que quizás en algún momento la juzgaron, ahora le hablan y le dicen: ya no creemos solamente por lo que vos nos dijiste. Ahora nosotros lo hemos escuchado y estamos seguros. Este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hermanos, lo que provocó que esta mujer sea saciada en su vida fue la persona del Señor y su Espíritu en ella. Y miren todo lo que ocasionó. Estos samaritanos que habían sido despreciados y rechazados son los primeros que aceptan a Jesús como el Cristo. Dice: no tenemos dudas, verdaderamente este es el Cristo. Amados hermanos, vos y yo tenemos la unción del Señor en nuestras vidas. Y hay muchas mujeres samaritanas allá afuera, muchos hombres samaritanos allá afuera, sufriendo opresión y queriendo ser libres de esa opresión. Y nosotros tenemos el agua de vida brotando en nosotros, que a través de nuestras palabras ellos pueden conocer, para que la presencia del Espíritu venga a ellos, sane, y sean como esta mujer que salga a proclamar a otros lo que el Señor hace con ellos, lo que Él haga con ellos. Tenemos una responsabilidad. Vayamos por los samaritanos para que conozcan a Jesús y declaren: no tenemos dudas, este verdaderamente es el Cristo, el Salvador del mundo. Te invito a orar. Gracias te doy, Señor amado. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres aquel que sana toda herida, todo dolor. Tú eres aquel que sana todo quebranto. Tú eres aquel que por medio de tu unción trae verdadera libertad. Señor amado, te doy gracias por esta palabra y yo ruego para que tu iglesia seamos conscientes de la palabra, seamos conscientes de lo que tenemos en nosotros, que es tu unción, para ir y dar libertad a los oprimidos. Trae también libertad a aquellos que están viendo este video, aún siendo cristianos, quizás pasen por momentos de opresión. Señor, en el nombre de Jesús, rompe con toda cadena, con todo yugo de opresión, sana heridas,
llena el vacío, sacia la sed. Gracias te doy, Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Dios te bendiga. Y nos vemos la próxima semana con la última prédica del propósito de la unción de Cristo. Que Dios te bendiga.